Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos les resuena, algo que puede ser un torbellino de emociones y que a veces nos deja preguntándonos, ¿puse todo en nuestra relación? ¿Todavía hay esperanza? Es una pregunta poderosa, cargada de pasado, presente y un futuro incierto. Si alguna vez te has encontrado en ese punto de reflexión, analizando cada gesto, cada palabra, cada sacrificio, y te has preguntado si has dado absolutamente todo lo que tenías para ofrecer, entonces este vídeo es para ti. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de estas conversaciones que nos ayudan a navegar las complejidades del corazón humano. A veces en el fragor de una relación nos dejamos llevar. Nos entregamos en cuerpo y alma, damos lo mejor de nosotros mismos, invertimos tiempo, energía, sueños. Y cuando las cosas empiezan a tambalear, o incluso cuando todo parece ir bien pero una duda sutil se cuela, esa pregunta surge, ¿lo di todo? Y lo que es aún más crucial, si lo di todo, ¿qué significa eso para el futuro? ¿Significa que la relación está destinada a terminar porque ya no hay más dar? ¿O significa que hemos alcanzado un nivel de conexión tan profundo que ahora se trata de mantener y nutrir lo que hemos construido? Vamos a desglosar esto. Cuando decimos puse todo en nuestra relación, ¿a qué nos referimos realmente? No se trata solo de gestos románticos grandiosos, aunque esos también cuentan. Se trata de las pequeñas cosas, las conversaciones a medianoche, el apoyo incondicional en los momentos difíciles, la paciencia infinita cuando el otro no está en su mejor momento, el sacrificio de intereses personales por el bien común, la vulnerabilidad compartida. Se trata de haber abierto nuestro corazón, de haber mostrado nuestras inseguridades, de haber apostado por el otro cuando nadie más lo hacía. Pensemos en esas etapas iniciales de una relación, ese fuego que todo lo consume. En ese momento a menudo damos sin medida, sin calculadoras, sin preocuparnos por lo que nos queda. Es un torbellino de emociones, de descubrimientos, y la energía parece inagotable. Pero las relaciones maduran, evolucionan. El fuego inicial se transforma en una brasa cálida y constante, o a veces tristemente se apaga. Y es en esa transición donde la pregunta sobre si dimos todo, y si aún hay esperanza, se vuelve más pertinente. Si te sientes identificado con la idea de haberlo dado todo, es importante que primero te des un respiro. Reconoce tu esfuerzo, tu entrega. Has invertido una parte valiosa de ti mismo en esa conexión. Sin embargo, la clave aquí no es solo la cantidad de lo que diste, sino la calidad, la autenticidad y la reciprocidad. ¿Lo diste todo de una manera saludable, donde aún conservabas tu propia individualidad y bienestar? ¿O te vaciaste por completo, esperando que el otro llenara los huecos? Esta distinción es vital. Porque si diste todo de forma equilibrada, donde tu entrega no implicó anularte, entonces la pregunta se transforma. Ya no se trata de qué más puedo dar, sino de cómo podemos seguir construyendo juntos sobre esta base sólida. La esperanza reside en la capacidad de ambos para seguir creciendo, para seguir aprendiendo el uno del otro, para seguir sorprendiéndose. La esperanza no es la ausencia de desafíos, sino la creencia en la fortaleza para superarlos juntos. Por otro lado, si sientes que te vaciaste, que pusiste todo sobre la mesa y ahora no te queda nada, esa es una señal importante. No es un fracaso tuyo, sino una dinámica que necesita ser revisada. Aquí es donde la esperanza se vuelve un poco más compleja, pero no imposible. Implica una reconfiguración, una redefinición de lo que dar significa en este momento de la relación. ¿Qué significa entonces poner todo en una relación? Significa estar presente. Significa escuchar activamente no solo para responder, sino para comprender. Significa validar los sentimientos del otro, incluso si no estás de acuerdo. Significa ser honesto incluso cuando duele. Significa perdonar, tanto al otro como a ti mismo. Significa ser vulnerable y permitir que el otro también lo sea. Significa invertir en la comunicación, en el tiempo de calidad, en los pequeños detalles que construyen la intimidad. Y si sientes que has llegado a ese punto, que tu vaso está vacío, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿está el otro lado del vaso también vacío? ¿Ha habido reciprocidad? Las relaciones son un baile, y si uno de los bailarines se queda quieto mientras el otro da todos los pasos, el equilibrio se rompe. Si tú has dado todo y sientes que no hay reciprocidad, entonces la esperanza puede estar en una conversación honesta y profunda.
Es el momento de expresar tus sentimientos, tus necesidades, tus límites. No desde la acusación, sino desde la vulnerabilidad. He puesto mucho de mí en esto, y siento que me estoy agotando. Me gustaría saber cómo te sientes tú en nuestra relación, y si podemos encontrar una manera de que ambos nos sintamos nutridos y apoyados. A veces la otra persona simplemente no se ha dado cuenta de la magnitud de tu entrega, o quizás tampoco se siente satisfecha. La esperanza en este contexto también reside en la capacidad de reinventarse dentro de la relación. Las relaciones no son estáticas. Las personas cambian, las circunstancias cambian. Si antes todo significaba X, ahora puede significar Y. Quizás todo ahora signifique establecer límites más claros, o quizás signifique buscar ayuda externa, como terapia de pareja. O quizás, y esto es doloroso pero necesario, todo signifique reconocer que a pesar de los esfuerzos, las necesidades fundamentales de uno o ambos no están siendo satisfechas, y la mayor esperanza para el bienestar individual podría estar en caminos separados. Pero volvamos a la pregunta original, ¿puse todo en nuestra relación? ¿Hay esperanza? Si la respuesta a la primera parte es sí, y esa sí viene con una sensación de agotamiento, de vacío, de no ser visto o valorado, entonces la esperanza radica en la reevaluación. No en un acto de sacrificio continuo hasta el agotamiento total, sino en un acto de amor propio que se traduce en la búsqueda de un equilibrio saludable. Si sientes que diste todo de ti, y esa entrega fue genuina y amorosa, entonces esa es una victoria en sí misma. Significa que eres capaz de amar profundamente, de comprometerte. La esperanza no se pierde porque hayas dado mucho, sino que se fortalece si esa entrega te ha enseñado algo valioso sobre ti mismo y sobre el amor. Considera esto, que estás en una relación donde ambos han dado todo, ¿no es eso una señal increíblemente positiva? Significa que hay una inversión emocional profunda, un compromiso mutuo. En ese escenario, la esperanza no se trata de qué más dar, sino de cómo podemos seguir alimentando esta llama. Se trata de mantener la chispa, de seguir conociéndose, de seguir apoyándose en los nuevos desafíos que la vida presenta. La esperanza en una relación donde se ha dado todo no es un espejismo, es una posibilidad real. Pero requiere una visión clara y honesta de la situación. Si sientes que has llegado a tu límite, es válido decirlo. Es un acto de valentía y de amor propio. Y si el otro lado también ha dado su todo, y ambos se dan cuenta de que quizás las necesidades se han vuelto divergentes, entonces la esperanza puede estar en la comprensión y el respeto mutuo, incluso si eso significa un cambio de rumbo. Lo que es crucial es no quedarse atrapado en la idea de que poner todo es un sacrificio sin fin que te lleva a la inexistencia. Poner todo en una relación es también saber cuándo es el momento de parar, de reflexionar y de pedir lo que necesitas. Es un proceso dinámico. Piénsalo como un jardín. Has plantado semillas, has regado, has abonado, has quitado malas hierbas. Has puesto todo tu esfuerzo en que crezca hermoso. Pero llega un momento en que quizás las plantas necesitan un tipo diferente de tierra, o más sol, o podas específicas. Dar todo no siempre significa lo mismo. A veces dar todo es aprender a escuchar las necesidades cambiantes de la planta y adaptar tus cuidados. Entonces, si te preguntas, ¿puse todo en nuestra relación?, tómate un momento. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué significó ese todo para ti? ¿Te dejó vacío o te dejó fortalecido? Y si la siguiente pregunta es, ¿hay esperanza?, la respuesta depende de muchos factores. Depende de la reciprocidad, de la comunicación, de la voluntad de ambos para seguir creciendo y adaptándose. La esperanza no es algo que se agota porque hayas dado mucho, al contrario, puede ser la fuerza que te impulse a buscar un equilibrio renovado o a tomar decisiones conscientes para tu bienestar. No te castigues por haberte entregado. Celebra tu capacidad de amar. Y si sientes que has llegado a un punto de agotamiento, considera que esa es una señal, no un final. Es una invitación a reevaluar, a comunicar, y a buscar la esperanza no solo en lo que has dado, sino en lo que juntos pueden construir o en lo que puedes aprender para tu propio camino. La esperanza está ahí, esperando ser encontrada en la honestidad, en la valentía y en el amor, tanto el que das como el que te das a ti mismo. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Espero de verdad que este vídeo haya resonado contigo y te haya dado algunas ideas para navegar esas preguntas tan importantes en el mundo de las relaciones.
Si te gustó lo que escuchaste, si te sentiste identificado, si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, por favor, dale un gran me gusta a este vídeo. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Aquí hablamos de las cosas que realmente importan con el corazón abierto. Y cuéntame en los comentarios qué significa para ti poner todo en una relación. ¿Has sentido que llegaste a ese punto? Me encantaría leer tus experiencias y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo.